Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es más de actualidad que nunca. El tema que vamos a tratar se titula Que la trompeta emita un sonido certero. Y creo que necesitamos entender también, o sobre todo, estas realidades, ¿verdad? Bien, antes de poder entrar en la reflexión, como siempre, os he traído, voy a llamarlas así, dos píldoras. Las compartí con nuestros hermanos ayer en el canal de Telegram, donde en realidad os invito a que os suscribáis, ¿verdad? No os cuesta nada y creo que las tenéis todo por ganar, porque en realidad compartimos muchos textos, información, ¿verdad?, entre los hermanos que están ahí. Uno de estos textos está intitulado, perdóneme. Antes de poder entrar en la reflexión, quiero agradecer a aquellos hermanos que han encontrado a bien ayudarnos en este ministerio a poder renovar nuestro equipo y poder mejorar, ¿verdad?, todo nuestro trabajo. Como os conté, esta semana he renovado el equipo y también compré una mesa de mezclas que, por desgracia, a pesar de ser Behringer, que es marca dominante, ¿verdad?, en el mercado, pues por desgracia salió defectuosa y ayer mismo tuve que devolverla. Así que todavía estamos con la mesa de mezcla de mi amigo en la espera de que nos devuelvan el dinero, y estoy tratando de mirar una mesa que me ofrezca garantías, ¿verdad? Me quedé sorprendido de que una mesa de mezcla de tan alta calidad tenga un control de calidad tan malo. Son productos que están hechos en China, pero el control de calidad debe de estar horroroso, porque no es la única marca que construye en China. Hoy en día casi todo el mundo construye en China, ¿verdad? China produce cosas muy buenas, de muy buena calidad, depende de qué es lo que quieres comprar, ¿verdad? Y las grandes compañías están en China normalmente, pero aseguran su control de calidad. En este caso parece ser que pues no lo fue, desgraciadamente, así que tuve que devolver esta mesa y estamos a la espera de la resolución del asunto. He pedido la devolución del dinero y tratar de buscar otra mesa que me ofrezca garantías, ¿verdad? Bien, dicho esto, quiero pediros a la comunidad, ¿verdad?, a los fieles de este ministerio, entre otros, que oren y que le pidan a Dios que todos aquellos que han encontrado a bien de ayudar el ministerio, pues que Dios les devuelva según su santa voluntad, ¿verdad? Porque yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios, que puedan devolverles 10 veces más, 1000 veces más. Esto realmente no me importa que sean cuantos más, ¿verdad? Siempre y cuando preserve sus almas, porque eso es lo que queremos. Queremos estar todos en el reino de Dios. Así que os pido que oréis por todos aquellos que en realidad ese es su ministerio, el don de ganar dinero y de tener el dinero a disposición, y sobre todo vivir como en el reino de Dios, ¿verdad?, bajo la ley del amor y no bajo la ley del egoísmo, pues es un don. Corintios 13 nos habla de todas esas cosas, entendidas en profundidad, por supuesto, ¿verdad? Así que quiero agradecer con toda mi alma, con toda mi honestidad, a todos aquellos que han encontrado a bien ayudarnos a poder renovar nuestros equipos. Así que el ordenador lo tengo en condiciones, me falta la mesa de mezclas y luego, voy a intentar a ver si puedo mejorar estas luces, en fin, pequeños detalles, ¿no? Bien, dicho esto, pidiéndoos perdón, disculpas, ¿verdad?, por entreteneros con esto, pero creo que es importante
y que no es menos importante para los hermanos que aportan estas cantidades y que comprenden la obra que estamos haciendo, porque en realidad nuestro deseo es de compartir, de ayudar. Y creo que tenemos tiempos tremendamente difíciles, tal como vais a ver, y necesitamos de estos pequeños ministerios que trasladan un mensaje sin condiciones, ¿verdad? No estamos condicionados por nadie, sino que hemos salido para poder predicar la verdad. Escrito está, ¿verdad? Esta es la verdad y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? A pesar de que hay quienes no están de acuerdo, ¿verdad? He visto, por ejemplo, en la reflexión anterior, bueno, aparte de aquel cobarde que vídeo tras vídeo es un hijo de Satanás, ya lo dije, lo siento que tengo que hacer esto, pero vídeo tras vídeo le da el no me gusta. No es que me importe, yo le daría incluso las gracias, no sabe que él en realidad está ayudando a compartir estos materiales, pero he visto que algún otro más, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿de verdad entendemos los tiempos en el cual estamos? ¿De verdad? Porque hay quienes me dicen, oye, pues, ¿por qué hablas mal de no sé qué pastor y no sé qué cosas y tal? Digo, tú te estás fijando en el texto. Más allá de mis comentarios, da igual mis comentarios. Es que mis comentarios dan igual, tratan de ayudar. Pero hay quien parece ser que no entiende, ¿verdad? Digo, ¿te has fijado en el mensaje? Alguien me dice, oye, ¿por qué estás pidiendo dinero a la gente? Digo, yo no pido dinero a la gente. Yo le he pedido que apoye el ministerio si el ministerio está haciendo un trabajo en condiciones. Y le dije, a tu pastor en la iglesia, porque me dijo una de las cosas, pues dice, no, es que estás tratando de vivir del evangelio. ¿En serio? Digo, ¿y te fuiste a tu pastor en la iglesia y le dijiste lo mismo? También le dijiste a él, oye, que estás viviendo del evangelio, ¿eh? ¿Te lo dijiste? Aparte que también le dije, ¿tú sabes cuál es el propósito de los diezmos y las ofrendas? Algún día trataremos este tema, ¿verdad? Pero hay quienes tratan de ver las reflexiones así y escucharlas así. Pues no pierda tiempo. Yo siempre le contesto lo mismo. Si tú crees que este ministerio no te aporta nada, no pierdas tiempo. Ve que hay muchos ministerios por ahí que igual te aportan algo, ¿no? No lo sé. Digo, pero ¿entendemos los tiempos? ¿Entendemos los tipos del antitipo de los profetas de Dios que han de predicar hoy? ¿De dar el mensaje certero? ¿Que la trompeta emita un sonido certero? ¿Entiendes? Pues es Juan el Bautista y Elías. ¿Has estudiado muy bien sus caracteres? ¿Y su mensaje también? ¿Y sus formas también? ¿Por qué crees que Dios los escoge a ellos? Porque los tiempos en los cuales vivimos, el engaño es tan profundo que incluso entre los escogidos hay gente que no comprende la profundidad del mensaje. No lo entiende. Por desgracia lo digo. La píldora del día. Os he traído 2 párrafos que vienen a ayudar el tema, que no me he olvidado de ello. Lo vamos a tratar, pero vamos a hacerlo como Dios quiere, ¿verdad? Vamos a construir fundamentos serios, ¿verdad? Para que se pueda entender la verdad, que parece ser que, a pesar de que estamos tratando de hablar, no se entiende mucho, ¿verdad? Desgraciadamente. Aunque cada uno es libre de elegir, cada uno sabe dónde quiere estar. Dice, Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. Espero que profundicen en este mensaje, mis amados, porque dice Cristo, la humanidad de Cristo. Y yo os he hablado de que el hombre Jesucristo es igual como el segundo Adán. Igual. Pues está hablando de la humanidad de Cristo.
y una humanidad glorificada. Nosotros, según el Evangelio, ya hemos explicado en reflexiones anteriores que Jesucristo, cuando sube a los atrios celestiales, se comprueba su obra, es glorificado. Es decir, en Él tratamos de ser técnicos, ¿verdad? Porque en realidad el Padre está en Cristo, ¿verdad? Esta es su divinidad. El Padre está en Cristo. Ayer mismo alguien compartía en el canal de Telegram un tratado sobre Dios, la divinidad. He llegado hasta la mitad y puse una pregunta. ¿Quién habrá escogido todos esos textos? Porque eran solo textos de la Biblia, solo textos. Digo, aquel tratado es una bomba. Ni siquiera sé si aquel hombre se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero bajo el impulso del Espíritu Santo, un montón de textos que nos demuestra que Jesucristo es plenamente con el segundo Adán. ¿Cuál era su divinidad? El Padre en él. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros a la boda del Cordero? ¿O qué es lo que hace Jesucristo en la boda del Cordero? Nos une con el Padre. ¿Con quién estaba unido Cristo? Con el Padre. Y nosotros también. Y dice, Él es la cabeza de una nueva humanidad. Entonces, ¿quién es Jesucristo, mis amados? Por eso traigo estos textos, porque necesitamos entender, este es el engaño magistral. Esto es lo que el enemigo de Dios trata de esconder dentro del marco de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad salió precisamente para esconder quién es Jesucristo, que Él es uno como nosotros. Y que hoy nosotros decimos, no, y todavía hay gente que tú le enseñas estos textos y cuando les estás hablando de Jesucristo hombre, se echan para atrás. Se echan para atrás. ¿Por qué? Porque no se lo creen. Y este es el engaño magistral. Este es el engaño magistral. Que nosotros no creamos que Jesucristo es uno como nosotros, pero que en Él se manifiesta o habita el Padre. En Él habita el Padre. ¿Y qué es lo que va a hacer con nosotros en la boda del Cordero? A través de Cristo vamos a estar unidos con el Padre. No lo sé dónde está la rareza de todo esto en esto. Yo no lo sé dónde está, pero lo que sí que sé es que el enemigo de Dios nos ha contaminado nuestras mentes, tanto que ni siquiera ante las evidencias no logramos captar la realidad, mis amados. Desgraciadamente. Y por una razón, porque el enemigo nos ha dicho que en la cruz pasó algo que no pasó en la cruz. Y por nosotros nos esforzamos tanto, y es decir, nos esforzamos para Él, para demostrar precisamente que en la cruz murió alguien que no es lo que nosotros creemos, que es el hombre Jesucristo, y que la encarnación se pagó el precio por el pecado. Allí un Dios, o Dios, verbo, se ha hecho carne. Fijaos, el siguiente texto. Perdonad, vamos a leer el texto a continuación para que no me diga que estoy cortando textos, ¿verdad? Dice, a los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios. A los que reciban, ¿a quién? Al hombre Jesucristo. No es el único texto, y hay textos en la Biblia, muchos. Ayer compartí una burrada de textos, que yo creo que los hermanos se aburrieron. Llegó un momento que creo que estaban ya aburridos. Pero cuando yo me encontré con aquel tratado, era como un niño con mis juguetes. Para mí era la alegría de mi alma. Uno detrás de otro compartía con ellos. Mira lo que dice. Tratando de ayudarlos a entender de qué nos hablan los apóstoles, el Evangelio. Del hombre Jesucristo. Pero no queremos entender, desgraciadamente, ¿verdad? A los que le reciban les da poder para llegar a ser hijos de Dios, para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos. ¿Por qué?
Porque Jesucristo es el mediador. El Padre, este es el pacto eterno, solo se revela en y a través de Jesucristo ahora. Antes era a través de Cristo, ahora es a través de Jesucristo. Él es el mediador. Y esto es lo que hace en realidad en la boda del Cordero. Mediación. Nosotros nos unamos con Cristo, carácter, ropa blanca, nos unimos con Cristo y en Cristo encontramos ¿a quién? Al Padre. Nos une con el Padre. Mediación. ¿Comprendemos? Y eso es lo que dice, para que al fin Dios, el Padre, pueda recibirlos como suyos. ¿A quién? ¿A quién reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios? Ayer le estaba comentando a mis hermanos en el canal de Telegram. La trampa de los judíos fue que Jesús se presentó como el Hijo de Dios. Y lo mataron por eso, porque se hace a sí mismo Dios. Entonces, no quisieron ver a Cristo en Jesús, al Hijo de Dios en el hombre Jesús. ¿Qué nos presenta a nosotros? Que no veamos al hombre Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque nos ha contado que en la cruz murió quien no murió en realidad. En la cruz la gente piensa que murió un semidios o algo por estilo, pero se olvida que el único ser que podía pagar el precio por el pecado tenía que ser uno igual a Dios. Y la pregunta clave es, ¿en la cruz murió un Dios? Y con esto deberíamos de tenerlo lo suficientemente claro como para ponernos a investigar la verdad. Pero tanto nos ha engañado Satanás, tanto vino de Babilonia en nuestra mente, que nos esforzamos tanto para demostrar que Satanás tiene razón. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Que Satanás tiene razón. Que en la cruz no murió el segundo Adán. Que en la cruz no venció un hombre. Que la cruz fue un Dios. Y por eso nosotros no podemos. Por eso la teología dice, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Dice, pues, Él era diferente. Y ese es el problema que nosotros no entendemos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Llevarnos a la boda del Cordero para ser como Él, unidos con el Padre, el único Dios verdadero, la vida eterna. ¿Cristo reparte qué como mediador? Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Padre y Espíritu de Cristo. La obra conjunta. En esto consiste el pacto eterno. Pero no lo entendemos. O no queremos, no lo sé. Algo raro hay. En fin. Dije, para que moren con Él a través de toda la eternidad. Si durante esta vida son leales a Dios al fin, dije, verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Pero cuando dice verán su cara ¿de quién? De Cristo. Porque en Cristo es como a Felipe. Felipe, estoy con vosotros aquí y tú me preguntas que ¿dónde está el Padre? ¿Qué te enseña el Padre? Pero si el Padre está en mí. Yo soy la imagen expresa de Dios. ¿Comprendéis? Entonces vamos a ver la cara de Cristo, pero ¿quién está en Cristo? El Padre. El Padre. Y el Espíritu Santo, esa vida de la cual se despoja Cristo, está en el Padre. Por eso Jesucristo dije, le pediré al Padre que os envíe el otro Consolador. Esta vida que necesitáis, que Adán perdió en Edén, y que Él os envíe, porque yo he dejado mi vida para vosotros. ¿Y quién se beneficia primero de esta vida? Él como el segundo Adán. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Él una y otra vez? El Padre habita en mí.
Y esta vida de la cual Él se despoja, ¿dónde está? En el Padre. Pero se lo está diciendo Él. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? La vida del Padre y la vida de Cristo. Esta naturaleza divina, 100% divina, es la emanación de la divinidad, en realidad, si queremos entenderlo así. ¿Verdad? En fin, dice, ¿qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo, por la vida de Cristo, que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Y nosotros estamos confundidos porque el Evangelio nos habla, en ocasiones nos habla de Cristo, uno igual a Dios, que se ha despojado de su vida y que está en el Cristo, que está en el Padre, perdón, como el Consolador. Y hay veces que habla de Jesucristo, pero del hombre. Y ahí está el misterio que nosotros tenemos que entender cuándo nos habla de uno, cuándo nos habla de otro. Y ¿cuál es la llave de entender el Evangelio? Tener a Cristo, esta vida de la cual Él se ha despojado y nos la da a nosotros. ¿Y cómo podemos tener esto? A medida que nosotros profundizamos, comemos la carne y luego bebemos la sangre. ¿Qué es la sangre? Es que todo el Evangelio está cargado de simbolismo. ¿Qué representa la sangre? Si te vas a un pueblo, cuando cortan un animal, te dice que la sangre es la vida del animal. Entonces, cuando en el pesebre Cristo es sacrificado desde el pesebre hasta el Calvario, el camino ensangrentado, ¿verdad? Por lo tanto, en el pesebre, Cristo, esta vida de la cual Él pierde como sacrificio, uno igual a Dios se ha convertido en hombre, esta vida, la gracia de Cristo, la sangre, el que bebe la sangre, el que toma de mi espíritu, de esta vida que yo os la he dejado para vosotros y de cual Él es el primero que se beneficia. ¿Por qué? Porque Él nunca se separó del Padre. El Verbo se ha hecho carne, pero sin separarse del Padre. Él nunca pecó, nunca se separó. ¿Pecado qué es? Separación del Padre, de Dios, de la vida. Por lo tanto, ¿cuándo se separó Cristo? Jamás. Es que este es el propósito de su ministerio en realidad. Unirnos con Dios, con el Padre, de nuevo. Son profundidades del Evangelio que, a medida que escudriñamos, necesitamos llegar a estas conclusiones. Pero no sé por qué cuesta tanto. Bueno, sí sé por qué. Porque tal como vamos a ver en la reflexión, el vino de Babilonia está aquí. Y no queremos despejarnos del todo de él. Claro, no podemos atrever a decir que Jesucristo, el de la cruz, era completamente hombre. No podemos decir esto. No nos atrevemos a decir esto. ¿Por qué? Porque se nos echan encima. Nos van a matar. ¿Por qué? Porque les acabamos de quitar el sacrificio por el pecado. Claro, por eso el misterio de la piedad está en la encarnación. ¿Por qué está en la encarnación? Allí el Verbo se hizo carne. Y este es el precio por el pecado. Lo demostramos con textos, pero solamente os quiero recordar, porque necesitamos entender el contexto de lo que trata de hablarnos, ¿verdad? Fijaos, otro texto, que es de la misma reflexión en realidad, ¿verdad? Dice, pero como las estrellas en el vasto circuito de su camino señalado, los propósitos de Dios no conocen prisa ni demora. Espera el tiempo necesario. Esto fue lo que le dio al enemigo en el cielo, tiempo y oportunidad para poder demostrar que lo que él propone, un mundo libre, sin la vida, sin Dios, sin su espíritu, y esto es lo que nosotros no queremos captar y entender en profundidad, y Dios no tiene prisa y demora. No, Él espera.
que se cumplan las cosas que Él ya dijo que moriremos. Y este mundo se dirige día sí, día también hacia la muerte. Para el que está despierto y quiere ver, ¿verdad? Fijaos lo que dice. En el concilio celestial se había determinado, atentos a los detalles, la hora de la venida de Cristo, uno igual a Dios. Cuando el gran reloj del tiempo señaló esa hora, Jesús nació en Belén. ¿Qué dice? Cuando llegó la hora de la venida de Cristo, este uno igual a Dios, el Verbo, Jesús, el hombre, nació en Belén. Se hizo carne. ¿Qué evidencia más queremos tener? Y esto mismo estaba esperando el enemigo. Él sabía que este Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, no lo podía vencer. Pero sabía que si viene como hombre, como el segundo Adán, dijo, al segundo Adán lo engañé. Pues a este también. Y a Jesucristo no lo pudo engañar. ¿A quién engañó? De nuevo al primer Adán, a los hombres. Y por eso nosotros no entendemos la obra expiatoria de Cristo o de Jesucristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Esto es lo que trata de esconder el enemigo. ¿Y cómo lo ha escondido? En la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es lo que debate la gente? La doctrina de la Trinidad. ¿Y qué es lo que no entiende? La obra expiatoria de Jesucristo. Y sigue escondido, este tema sigue escondido todavía. ¿Dónde? Detrás de la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que pelea la gente. Con doctrina de la Trinidad. Pero si no entiendes el misterio de la piedad, no vas a entender, vas a pelear una eternidad con la doctrina de la Trinidad, sin comprender la obra de Cristo. El Verbo se hizo carne. Si tú no entiendes esto, vas a pelear una eternidad. Porque ¿por qué crees que el enemigo escondió este hecho detrás de la doctrina de la Trinidad? Es como, la doctrina de la Trinidad es como un escudo que esconde ¿qué? Al hombre Jesucristo y su obra. Para que nosotros no tengamos claros que Él es uno como nosotros y no entendamos su invitación y que haga que el Consolador enviado, esta vida, esta ayuda que tanto necesitamos, enviada por Cristo en Pentecostés y a partir de Pentecostés, para nosotros no sea efectiva. ¿Cómo sabemos esto? La visión de los dos tronos. Así lo sabemos. Mientras estamos en engaño, nosotros pedimos, Padre, danos tu Espíritu. ¿Y quién no puede actuar? Dios no puede actuar bajo engaño. ¿Y quién actúa? El enemigo envía su Espíritu. Y Dios no puede hacer nada. Pero es que nosotros no entendemos, leemos la profecía, pero no entendemos. ¿Cómo que la gente en la iglesia pide, Padre, danos tu Espíritu? Dios no hace nada. Y el que hace es el enemigo. ¿Por qué? Porque el vino de Babilonia está aquí. Y mientras aquí hay engaño, mientras estemos bajo el dominio del enemigo, bajo sus engaños, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? No infringe la libertad de conciencia y de elección. Este es un fundamento que no se toca hasta en la eternidad. Yo tengo que elegir. Y la pregunta clave es, ¿yo puedo elegir libremente si estoy bajo engaño? No. Estoy condicionado por el engaño.
igual que el primer Adán. Mientras estoy condicionado por el engaño, Dios no puede hacer nada. Nada de lo que ya ha hecho todo. Y Él dice, por mi parte, todo está preparado, venid a la boda. Por la parte de Dios, todo está preparado, venid a la boda. Pero para poder acudir a la boda, ¿qué nos dice que necesitamos? Ropa blanca y un carácter. ¿Y esto qué significa? La verdad pura sin contaminar. La fe de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Y hasta que no lavamos nuestra ropa en la sangre de Jesús, ¿qué dijimos que es la sangre? En su espíritu, en su vida, de la cual se ha despojado para darnos a nosotros. Es decir, si no bebemos la sangre, no lavamos nuestra ropa en esta sangre, en esta vida, en esta gracia de Cristo, que lo leímos antes, nosotros no podemos acudir a la boda del Cordero. El único lugar donde acudimos es en ese tren rápido, porque estamos bajo el engaño del enemigo. ¿Dónde nos dirigimos? A la muerte. Y esto vamos a tratar de estudiar ahora. Bien, entremos en nuestra reflexión. Perdonadme un momento. Dice, estamos llegando al conflicto final. Y no es momento de hacer concesiones. ¿Concesiones en qué? De la verdad, mis amados, de lo que trata de hablarnos Cristo, es que necesitamos una ropa blanca. Esto significa la verdad pura sin contaminar. Necesitamos estar purificados por el Espíritu, por la sangre, lavar nuestras ropas en la sangre, en el Espíritu de Cristo, que es la llave que me ayuda a entender el Evangelio. Esto es lo que trata de explicarnos en profundidad, mis amados. Y por eso yo os explico todas esas verdades. No sé quién más os explica estas realidades tan profundas, mis amados. Porque cuando yo os digo de esas cosas, algunos dicen que me estoy envaneciendo. Pero por el nombre de Jesucristo os lo pido, por favor, ¿quién más os habla de estas? ¿Quién más os ayuda a entender estas profundidades? Y eso es lo que trato de explicaros, mis amados, pero no queréis escuchar. Y la pregunta es ¿por qué? Pues nos lo va a contar. De nuevo. Dije, no es momento de esconder los colores, quiere decir. ¿De qué lado estoy? Eso es lo que quiere decir. Los colores, las banderas. ¿Del lado de quién estoy? No voy a decir, porque yo veo cada vez que yo levanto, incluso en el canal de Telegram, cuando yo levanto esta incógnita de que Jesucristo es un hombre, es uno como nosotros, mucha gente se calla. ¿Por qué? Porque trata de esconder los colores. Eso es lo que trata de hacer, de esconder los colores. ¿Y qué nos dice Cristo? No es momento de esconder los colores. Cuando la batalla se encarnice, y la pregunta es, ¿cuándo la batalla se encarnice? ¿Pasó en 1888? Pero fijaos dónde estamos. Estamos en 1892. 4 o 5 años después. ¿Y ahora de quién está hablando? Es un mensaje para ellos, pero ya era tarde. Ya era tarde. Están a puntito de empezar Kellogg con su panteísmo y luego con la doctrina de la Trinidad. ¿A quién se dirige este mensaje ahora? A nosotros, mis amados. A nosotros. Y dije, cuando la batalla se encarnice, que nadie se vuelva como traidor. Oye, Señor, ama un poco más, ¿eh? Que es que lo que me estaba diciendo a mí la última reflexión. Oye, ¿por qué no hablas tú del amor de Dios? ¿Por qué hablas tú tantas cosas? Y nos dices de todo. Y yo le digo, ¿estás leyendo el texto? ¿Lo estás profundizando? ¿Entiendes de dónde está el mensaje? Buena pregunta, mis amados. Buena pregunta. ¿Cuál es el espíritu que tenemos de modo que estamos ante la verdad y somos ciegos, sordos, no entendemos? Literalmente no entendemos. Y la gente dice,
No, que vienes siempre y nos condenas y tal. ¿Yo? ¿Yo? Está escrito. Es que está escrito. Pero ¿qué es lo que no ves? Tú no ves lo que está escrito. ¿Sabes lo que ves tú? Gabriel Olteanu. Este hijo del malvado no para de decirnos cosas. Tú no te fijas en el texto. Tú te fijas en la cara de este maldito. Eso es lo que estás haciendo tú. Tú en lugar de entender el texto, tú me estás escuchando a mí. Porque tú necesitas, este espíritu maligno, necesita señalar a alguien y decir, este maldito Gabriel no para. Pero yo te voy a contar algo. Cuando Cristo dice que nadie se vuelva traidor, esta es la máxima expresión del amor, queridos. ¿Sabes lo que trata Cristo de hacer? De despertar mentes dormidas, tan dormidas que ni siquiera ante la evidencia se dan cuenta. Este es un mensaje de amor que el espíritu que tienes no te permite verlo. Desgraciadamente, el espíritu que tienes no te permite verlo. Este es un mensaje de salvación, amados. Pero si no nos sometemos a Cristo, si no queremos entender por qué me está diciendo lo que me está diciendo, porque no te lo está diciendo solo a ti, amado, a mí también. A mí también. La pregunta es, ¿por qué yo no tengo ningún problema en comprender lo que me trata de decir? Pero tú sí. ¿Dónde está el problema? En el maldito Gabriel, ¿verdad? Que te dice cosas. Ay, que Dios se apiade de nuestras almas, queridos. Que Dios se apiade de nuestras almas. Porque os lo digo yo, este grupo pequeño, se me están poniendo los pelos de punta. Me da ganas de llorar sin parar, mis amados. Yo lo digo en nombre de Jesucristo, os lo digo. Cuando veo toda esta confusión, toda esta incomprensión, me da ganas de llorar sin parar. Porque el enemigo nos tiene atrapados, queridos. No queremos ver y entender, lo decía Cristo. No queréis ver y entender. No queréis ser salvos. Vosotros necesitáis un chivo expiatorio para esconder que no tenéis a Cristo. Y lo siento de mi alma que tengo que decir esto, pero ¿puedo decir otra cosa más que la verdad? Por los frutos los conoceréis. Esta es la vara de medir, no hay otra. Dice, no es el momento de deponer u ocultar nuestras armas y dar a Satanás la ventaja en la guerra. ¿Haciendo qué? Dar a Satanás la ventaja en la guerra. ¿Qué guerra? La batalla por nuestra mente, la batalla del Armagedón, las batallas de las batallas. Dice, pero a menos que veléis y mantengáis vuestras vestiduras sin mancha del mundo. Esta palabra del mundo tiene tanta profundidad, mis amados, que no os imagináis. Porque ¿quién es el representante del mundo? El enemigo y sus engaños. Por lo tanto, pero a menos que veléis y mantengáis vuestras vestiduras sin mancha del engaño, no permaneceréis fieles a vuestro capitán. No permaneceremos. ¿Por qué? Porque estamos bajo engaño. ¿De qué os hablo yo una y otra vez? ¿Cuál es el condicionante para que Cristo nos pueda acompañar? ¿Lo dice Gabriel, mis amados? ¿Lo dice este maldito Gabriel? ¿O lo dice Cristo? Mientras estéis bajo el engaño, estéis bajo la bandera del enemigo. Pero cuando estéis bajo la verdad,
lavando vuestras ropas en la sangre, en la vida, en el Espíritu de Cristo, del Consolador, y entendéis esta verdad, entonces yo soy vuestro capitán. ¿Quién es el Consolador? Dice, no hablará de sí mismo, me representa a mí, me representa. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, hemos lavado la ropa, la verdad, lo que entendemos, el carácter, lo hemos lavado en este Espíritu que nos ayuda a entender este Evangelio, este y no otro que se le parece, pero no lo es. Cristo no es nuestro capitán, es un otro que simula muy bien desde el trono del lugar santo, reparte verdades contaminadas, pero de verdad, él va jugando con la palabra de Dios. No hay mayor disfraz que este. Pero desgraciadamente incluso ministros no logran entender la profundidad del Evangelio, no logran entender los límites de la libertad y de lo que es engaño, el mundo. No logran entender. Dice, no es tiempo de que los centinelas duerman en los muros de Sión, en la iglesia. Las centinelas duerman en la iglesia. Y cuando digo iglesia, no, me refiero a la institución. La iglesia no es la institución, queridos, es la familia. La piedra de fundamento de esta institución, que vosotros llamáis iglesia, es la familia. Sin la familia no hay iglesia. Por lo tanto, él está diciendo, no es tiempo de que los centinelas duerman en la familia. Tienen que cumplir con su sacerdocio. En los muros de Sión. Apenas después podemos hablar del lugar de reunión. No de institución, no, del lugar de reunión. Yo pregunto, desde 1844 hasta 1863-65, ¿hubo institución? No. ¿Y no había iglesia? Utilícenlo, mis queridos, utilícenlo. Porque precisamente a partir del momento que se forman como institución, se van a pique. Empiezan los problemas, empieza la vanidad, la lucha por el poder. Eso es lo que empezó con la institución. Mientras estábamos en nuestras familias y como familias acudíamos al lugar de reunión, no había lucha de poder. Pero cuando se hizo institución, empezó la lucha de poder. Y por eso, 1888. Pero no queremos entender. El vino de Babilonia nos ha contaminado. ¿Por qué quisimos institución? ¿De dónde copiamos esto? Ah, de Roma. Vaya. ¿Y esto sería también vino de Babilonia? Algunos dicen, no, es que teníamos que organizarnos. Falso. ¿20 años estuvimos organizados o no? Las causas de formar la institución fueron imprentas, sanatorios, otras historias. Estas fueron las causas. Pero no queremos entender. Estamos leyendo con un velo que no nos deja ver la profundidad del mensaje, del Evangelio. Es decir, no nos deja ver al verdadero Cristo. Él es el Evangelio, Él es la verdad. Dice, no es tiempo de que los centinelas duerman en los muros de Sión. Que estén bien despiertos, dice. Que estén bien despiertos. Llamen a sus compañeros vigilantes clamando. Viene la mañana y también la noche. ¿Qué quiere decir? Se acerca el momento cuando no son los hijos del día de Cristo, serán separados. Pero también viene la noche. Tren rápido, camino por el campo hacia Canaán. Línea divisoria, cuando se hará la separación. Y se sabrá quién es quién, ¿verdad?
Dice, no es tiempo ahora de relajar nuestros esfuerzos, de volvernos mansos y sin espíritu. ¿Perdón? Gabriel, hay que hablar más del amor de Cristo. Mansos, pero sin espíritu. ¿Está pasando esto en la iglesia? Mansos, voz suave, lenguaje elegido, bien filtrado. Pero el engaño está allí. Paz y seguridad. Cuando Dios dice, de paz y seguridad nada, ¿bajo la bandera de quién estáis? ¿Lo sabéis o no? Mansos, mensajes suavecitos, tranquilos, no provoca división, no hay ningún tipo de algo raro, todo es perfecto, pero sin espíritu de Cristo. ¿Esta es la iglesia que quieres? Pues no te preocupes, ahí estás. Ya lo vimos en la última reflexión. La iglesia es Babilonia. Que eso preguntaba yo. ¿Tú estás en Babilonia? ¿A quién sirves? ¿Lo sabes? ¿Estás seguro de dónde estás? Esa es la pregunta clave, queridos. No es tiempo ahora de relajar nuestros esfuerzos, de volvernos mansos y sin espíritu. No es tiempo de esconder nuestra luz bajo un celemín. Dice, no es tiempo de, si sabes la verdad, de mantenerte escondido, calladito, tranquilo. ¿Para qué? Para que no salgas en evidencia. Deja al maldito Gabriel que diga las cosas. Pero tú tranquilo, tú tu casita, tú vas a la iglesia, pareces un santo, pero Dios te dice que eres un demonio. Lo siento que tengo que decir esto, pero es la verdad. Y necesitamos la verdad, no mansos y sin espíritu. Si eso es lo que necesitas, entonces sigue la iglesia. Tú sigue yendo a la iglesia. No hay problema. Deja de escuchar a Gabriel. Porque Gabriel es un maldito, es un demonio que te están pitando las orejas todo el rato. Deja de escucharlo. ¿Quién te ha dicho que tienes que escucharme? No me escuches. Pero yo te digo, todas estas palabras, sí, todas, quedan constancia en el libro del cielo. Quedará constancia. Y en tu día no tendrás defensa. ¿Sabe lo que te dirá Cristo? Ese maldito Gabriel, al que no quisiste escuchar, te contó la verdad. ¿Y tú qué hiciste? Y eso te dirá que sepas que esto queda constancia. Para ti y para mí. Para los dos. En los libros del cielo está escrito. Y que no creas tú que yo me pongo a hablar porque no tengo otra cosa que hacer. O me pongo a hablar tratando de perder mi vida eterna para supuestamente salvarte a ti. Necesitamos profundizar mucho, yo y vosotros, en este aspecto. Dice, no es tiempo de esconder nuestra luz bajo un telemín, de hablar cosas suaves, de profetizar engaños. ¿Dónde? ¿En la iglesia? La iglesia es Babilonia. Lo vimos en la reflexión anterior. ¿Por qué? Por esto. De hablar cosas suaves, de profetizar engaños. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tus maestros te cuentan esas cosas? ¿Por qué les cuesta decir la verdad? ¿Sabes por qué? Por la misma cosa por la cual me acusas a mí que yo quiero vivir del evangelio. Pues ellos no quieren perder su sueldo. Astuto Satanás. Lo vimos en la reflexión anterior. Los maestros dicen de los mensajeros enviados por Dios que son de Satanás. ¿Y a quién representan ellos? ¿Por qué te contan cosas suaves y profetizan engaños?
¿Por qué no te cuentan la verdad, la que está escrita? Porque yo no voy a contarte cosas que no están escritas. Aquí tratamos exclusivamente lo escrito está. ¿Por qué tus maestros han llevado a la iglesia que sea Babilonia? ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? ¿A lo que me acusas a mí? Pues yo lo he dicho, no me interesa tu dinero. Si esto está en tu mente, guárdatelo. Guárdatelo, tú no mandes nada. No, tranquilo. Yo no espero nada de vosotros. Yo tengo a Cristo. Y lo único que digo es que quiero ver a Cristo en ti. Quiero verte vivir bajo la ley del amor. Y no te pido lo que no ofrezco. Porque yo estoy retrasado con la huerta. Ayer hice un vídeo, después de una semana, enseñando a la gente que voy con retraso ya. Y dedico aquí una mañana para hacer esta reflexión. Una mañana. ¿Sabes lo importante que es una mañana en la huerta? Pues experiméntalo y luego me contarás. Así que yo no espero nada de ti. Lo único que espero es ver a Cristo en vosotros. Nada más. Dice, no es tiempo ahora de relajar nuestro esfuerzo, perdón. Dice, todo poder debe ser empleado para Dios. Todo poder debe ser empleado para Dios. ¿Qué es esto? Ley de amor. Gabriel ese maldito Gabriel, deja la huerta, lo deja todo. Tengo el coche en la calle de 2 días sin ITV. No lo he pasado. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. O sea, hay muchas cosas que hacer. Y no sé qué hacer primero. Honestamente, no sé qué hacer primero. Porque todas son urgentes. Esta es la ley de amor. Todo poder debe ser empleado para Dios. Él es el primero y lo más urgente. Y digo Él porque en realidad eres tú. Todo su poder está empleado para que yo y tú seamos salvos. Y si uno es escogido para ser mensajero de Dios, para transmitir un mensaje, o está con Dios, o está con un otro. Por los frutos los conoceréis. Dice, debéis mantener vuestra lealtad. ¿A quién? Dando testimonio de Dios y de la verdad. No de confusión, no, de la verdad. No te dejes desviar por ninguna sugerencia que el mundo puede hacerte. ¿Quién es el mundo? Aquellos que están en Babilonia, que no saben que están en Babilonia, que vienen y te dicen, tú quieres vivir del Evangelio, tienes que predicar más del amor, cosas suaves, de profetizar engaños y ser como nosotros, mansos y sin espíritu. Pero este dichoso Gabriel no tiene otra cosa que hacer. Siempre con el látigo, dale, dale fuerte. Y no nos habla del amor. Y yo me pregunto, ¿vosotros os dais cuenta cuando estáis hablando a quién estáis señalando? ¿De quién es este mensaje? Lo escribí yo, puse yo alguna coma aquí. ¿Vosotros os dais cuenta que estáis hablando contra Dios mientras creéis que estáis con Él? ¡Qué perversidad! ¡Qué confusión! Tremendos tiempos vivimos, queridos. Y nos ha advertido el Evangelio. Tremendos tiempos. Mientras creemos servir a Dios, estamos de lleno bajo la bandera de Satanás. Y ni siquiera lo sabemos, desgraciadamente. Todo poder debe ser empleado para Dios. Debéis mantener vuestra lealtad dando testimonio de Dios y de la verdad. No te dejes desviar por ninguna sugerencia que el mundo puede hacerte. No podemos permitirnos transigir, dice.
Porque entonces, ¿para qué tanta historia de la humanidad si terminas en el mismo sitio donde terminó el primer Adán? ¿Para qué tanto rollo y problemas por medio? ¿Para qué tanta historia? ¿Para qué tanta profecía? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto? Si terminas en el mismo sitio donde terminó Adán, pecamos hasta que Cristo viene. Esto es una estocada en la cara de Dios, de magnitudes eternas. Y ni siquiera nos damos cuenta, amados. Les estamos diciendo a Dios que es inútil, que todo lo que ha hecho no sirve. Si terminamos en el mismo sitio que Adán, ¿para qué todo? Tenemos ante nosotros una cuestión viva, dice, de importancia vital para el pueblo remanente de Dios, hasta el final mismo de la historia de esta tierra, porque están en juego intereses eternos. Y nosotros nos atrevemos, decimos, pecamos hasta que Cristo viene. Cuando Cristo viene hará Él de lo suyo y nos lleva con Él. Y entonces, ¿quién queda aquí? ¿Cuál es el otro grupo? Porque dice que el otro grupo es la mayoría, pero nosotros decimos, no, la mayoría está con nosotros. ¿Quién es nuestro Dios, mis amados? ¿Quién es nuestro Dios? Veas el Carmel, lo repito otra vez. Dice, en la misma víspera de la crisis, no es el momento de encontrarse con un corazón malvado de incredulidad, dice. Corazón malvado de incredulidad, apartándose del Dios vivo. Pero nosotros decimos, no, esto no tiene que ver conmigo. Será con otros, pero conmigo no. Yo voy a la iglesia, yo hago aquello, lo otro, tal. Luego viene este maldito Gabriel y te dice, Babilonia es la iglesia. Ups. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una distopía de magnitudes eternas. Eternas. Dije, la apostasía original comenzó con la incredulidad y la negación de la verdad. La apostasía original. ¿De quién habla? En el cielo. Dice, pero si queremos triunfar, debemos fijar el ojo de la fe firmemente en Jesús, este uno igual a Dios. ¿Eso es lo que dice? Amados, creo que no comprendemos bien lo que trata Dios de señalarnos. Debemos fijar el ojo de la fe firmemente en el hombre Jesucristo. Él es el modelo. A Él hay que seguir. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Quién es Jesucristo? Este es el problema de fondo, escondido en la doctrina de la Trinidad. Este es el problema de fondo. Dice, el capitán de nuestra salvación. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y en todo lo que Jesús hizo en la tierra, yo no sé cómo, vosotros veis en la frase cuando utiliza Cristo, cuando utiliza Jesús. Y aquí deberíamos hacernos una pregunta, pero ¿por qué? Dice, debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué quiere decir? No consideró cosa, como dice el Evangelio, de aferrarse a ser uno como Dios, sino que se rebajó y se hizo hombre. Leímos el texto antes. Cuando llegó el tiempo señalado, Cristo se hizo Jesús. El Verbo se hizo carne. ¿Qué dice aquí? Debemos seguir el ejemplo de abnegación de Cristo, vivir la ley del amor, y se ofreció a cambio para que yo y tú seamos salvos. Gracias a esta vida
de Cristo, que está en el Padre y que Jesucristo la pide, el otro consolador, que le representa a Él, para dárnosla a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mediador. Y por eso dice, debemos seguir el ejemplo de Cristo, de abnegación, de no considerar nuestra vida más importante que de cualquier otro. Esta es la ley del amor. Entonces, Cristo se ofrece a sí mismo, dice, y en todo lo que Jesús hizo en la tierra, el hombre tenía un solo ojo puesto ¿en qué? En la ley, en la gloria de Dios, en la ley. ¿Cuál es esta ley? La vida. Ley de vida, ley de amor. El hombre vino a glorificar a Dios. ¿Cómo? Se fue hasta la cruz, murió, demostrando que un hombre puede obedecer la ley. Esta es la mayor demostración del universo. Por eso la cruz es tan importante, porque en la cruz el hombre Jesucristo justifica la ley, glorifica a Dios. Y esto tienen que hacer los 144,000. Pero mientras están en el engaño, de ningún modo. Jesucristo dijo, no hay nada de este mundo en mí. ¿Y qué es lo que tienen que tener los 144,000? La fe de este Jesús. Esta fe tiene que tener. No hay ningún engaño de este mundo en mí. Yo sé a quién glorifico. Yo sé quién es mi Dios. El dilema del Carmel. Dice, como el Padre me dio mandamiento, así hago yo. Este mandamiento he recibido de mi Padre. En todo lo que hacía, cumplía la voluntad de su Padre, la voluntad de la ley. De modo que su vida en la tierra fue una manifestación de la perfección divina. No se dejó atraído por nada de este mundo, no se dejó engañado por ninguna cosa de este mundo. Perfección divina. Por eso el Padre habitaba en él. Si hubiese hecho algo contrario a la ley, a la voluntad del Padre, se hubiese quedado aquí. Y nosotros desaparecemos. Por eso la cruz es tan importante. La cruz, el hombre Jesucristo, justificó a Dios, la ley. El hombre, unido con la divinidad, puede vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios, con la ley de Dios. Y esta es la mayor demostración del hombre Jesucristo. ¿Dónde estamos invitados nosotros? A esta misma demostración. ¿Cuándo ocurrirá? A partir de la boda del Cordero. Pero para eso, primero necesitamos entender ropa blanca, la verdad pura sin contaminar, y un carácter, la mente, la fe de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Cuando entenderemos, cuando habrá un grupo de gente que entenderá esta verdad suficientemente bien, Él vendrá. Cuando llega el cumplimiento del tiempo. Dice, divinidad y humanidad se unieron en Cristo. Y nosotros no entendemos quién era la divinidad de Cristo. ¿Con quién nos quiere unir Cristo? Con el Padre. ¿Quién era la divinidad de Cristo? No soy yo el que hace estas cosas. El Padre que habita en mí. He aquí el dilema. ¿Y dónde estaba esta vida de la cual este uno igual a Dios se despoja? ¿Dónde estaba esta vida? En Él. Por eso el hombre Jesucristo dice, yo le pediré al Padre que os envíe al otro Consolador, que no se representa a sí mismo, sino que me representa a mí. Espero que podáis entender profundidades, mis amados. No es tan complicado. ¿Sabéis lo que es complicado? Tener a Cristo. Esto es complicado. Aceptar lo que está escrito. Eso es complicado. Porque hay tanto vino de Babilonia por medio que no hay manera de entender. Seguimos en
confusión. Divinidad y humanidad se unieron en Cristo para revelarnos el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? Unirnos a Él. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Y llevar al hombre a una estrecha comunión consigo mismo. Allí está la llave. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderla? Por alguna razón. Esta unión nos permitirá vencer al enemigo. Pues por la fe en Cristo, ¿por qué? Por la fe en Cristo tendremos el poder divino. ¿Y por qué no lo tenemos? Si es tan sencillo, dice. Por la fe en Cristo tendremos el poder divino. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no entendemos la verdad. Porque no sabemos quién es Jesucristo. Y Él no puede sostener el engaño. No hay nada de este mundo en mí. O es la verdad, o es la verdad relativa. ¿Verdad? Y Satanás lucha por todos los medios por la verdad relativa, que en realidad no es verdad. Es confusión, es engaño. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y consecuencia, la vida. Esa verdad necesitamos nosotros. Esta fe de Jesús necesitamos nosotros. Por eso no tenemos a Jesucristo, porque nosotros creemos en un Jesucristo semidios. Y cuando se nos plantea esto, se nos pone los pelos de punta, nos enquistamos. ¿Pero qué dice este? ¿Qué dice este? Pues lo que dice este es lo que está escrito. ¿Por qué no lo entendemos? Cuando es tan evidente, ¿por qué no lo entendemos? Porque nos falta la llave. Sin la llave, esto solo es teoría, lectura, lo que tú quieras, pero sin profundidad, sin el espíritu. Dice, vendrán días, pues el enemigo está trabajando con ese fin, no lo puse yo, está en original, en que la ley de Dios será anulada. Y ahora vamos a entender qué quiere decir. ¿De qué ley nos habla aquí? La ley de Dios será anulada. ¿Cómo tenía Cristo la ley? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Pero ¿cómo habitaba el Padre en él? ¿Cuál era el condicionante? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cumplimos este condicionante? ¿Tenemos la verdad o tenemos la verdad relativa? Si tenemos la verdad relativa, entonces tenemos un otro espíritu. Si tenemos la verdad, ley de Dios, ley de vida, la verdad, entonces tenemos a Cristo. Entonces, vendrán días, pues el enemigo está trabajando con ese fin en que la ley de Dios será anulada. El Espíritu de Dios no servirá. Visión de los dos tronos. ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué no se pone Dios por medio y decir, tú no puedes enviar tu Espíritu? Estos son mis hijos. ¿Por qué no hace Dios nada? Por la verdad relativa, por confusión. Si nosotros le creemos a Él, pues el enemigo nos envía su Espíritu. Pero cuando le creemos a Dios por su palabra, el Padre con derecho envía su Espíritu. Y entonces es cuando yo empiezo a entender bien el Evangelio. Y esta es la clave, que no paro de explicaros una y otra vez. Pero como este Gabriel, no sé qué pájaros tiene en la cabeza, no sé qué rollos se montan, que no lo entiende nadie, casi nadie. Pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa.
Dice, a medida que esos días se aproximen, los súbditos leales de Dios deben ponerse a la altura de la emergencia, manifestando un celo más ferviente, dando un testimonio más positivo e inquebrantable. Y porque Gabriel es tan firme con este asunto, no sé cómo, pero he conseguido montarme a todo el mundo encima. Porque parece ser que yo me he convertido en el mismo demonio. Y yo me pregunto, ¿de verdad no logramos darnos cuenta que la historia de 1888 se vuelve a repetir? División. ¿Por qué? Por lo escrito está. Unos defienden una cosa y los otros defienden otra cosa. Y Gabriel defiende lo suyo. Y no sé cómo he conseguido montarme a todo el mundo encima. ¿Por qué? A medida que esos días se aproximen, los súbditos leales de Dios deben ponerse a la altura de la emergencia, manifestando un celo más ferviente que la gente dice, no, esas no son las formas, ni el espíritu. Por lo tanto, lo que dice este hombre, pues no es la verdad. En alguna parte debe de haber engaño. En alguna parte, no sabemos dónde, pero lo hay. Porque por sus formas, yo qué sé, este Juan el Bautista, este tío está loco. Claro, el profeta más grande de todos los tiempos. Por los campos, comiendo cosas raras y diciendo cosas más raras todavía. Este será el tipo de Gabriel. Debe ser. Pero cuidadín, porque en alguna parte hay un engaño, hay una trampa mortal. Dejemos de escucharlo. Por si acaso. Dando un testimonio más positivo e inquebrantable. Claro, este habla con una firmeza y con tanta seguridad que espanta, ¿verdad? No, esto tiene que ser del demonio, no, esto de Cristo no es. Cristo era manso y humilde y cosas así, ¿no? No, Gabriel no cumple estas condiciones. Por lo tanto, en alguna parte debe de haber un engaño, alguna trampita, algo debe de haber. No lo escuchemos, no. Huyamos. Pongámonos contra él. Pero aunque debemos hablar como si tuviéramos autoridad, no debemos hacer nada con espíritu desafiante. Y nosotros hasta esto lo interpretamos mal. Porque cuando Gabriel trata de hablar con autoridad, nosotros lo interpretamos como que es desafío, es otra cosa, no sé, algo raro. Y no entendemos la profundidad. No entendemos. Nosotros creemos que el Espíritu de Cristo y el Espíritu del demonio están los dos en el mismo sitio. Y no logramos entender toda la profundidad del mensaje. Dice, si nuestros corazones están completamente rendidos a Dios, uniremos la mansedumbre y el amor con la verdad y la decisión. ¿Serán estas las características? Si meneamos bien este árbol, con honestidad y sinceridad, por supuesto, ¿encontraríamos nosotros estas características aquí en este ministerio? ¿Estarán? Dice, debemos estar prontos para toda buena obra, no hablar mal de nadie, no ser pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toma un ejemplo a Cristo. Cristo toma el látigo y entra en el templo.
era manso, era desafiante, confuso incluso. Pues yo os lo digo, no. Venía con autoridad, con firmeza, como uno que sabe el camino. Sí, pero Gabriel no es Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Por los frutos los conoceréis. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿cómo vamos a entender tipos y antitipos? Nosotros nos quedamos con trozos de verdad y luego señalamos. Y cuando se te presenta la verdad, huyes. Porque este hombre es raro, es un poco extraño, ¿no? La llave, necesitamos la llave. Sin esta llave no somos capaces ni de recoger los frutos, los verdaderos. Dice, es hora de que el pueblo de Dios asuma los deberes que le esperan. Que sea fiel en las cosas pequeñas, porque de la ejecución correcta de las cosas pequeñas dependen los grandes resultados. Y nosotros vamos a por los megas. Pero nos olvidamos los detalles, los pequeños detalles. Nos importan los megas. Se me ponen los pelos de punta, mis amados, porque yo me pregunto, cuando veo estas cosas, me da ganas de llorar, honestamente. Me da ganas de llorar sin parar. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu pueblo no ve? Este espíritu que se parece tanto y engaña tanto. Dice, no abandonen el trabajo que debe hacerse, porque a su juicio parece pequeño y sin importancia. Reponed todo lo que esté mal hecho. Reponed todo lo que esté mal hecho. Reparad las brechas tan pronto como se produzcan. Sí, pero cuando Gabriel dice que aquel miente a la gente en la cara y la gente lo sigue, le da no me gusta a los vídeos donde Gabriel trata de despertar la mente. Gabriel habla mal de las cosas. Cuando Gabriel dice ciertas cosas es que no nos ama. Gabriel habla en contra de nosotros. Nos desafía. Es maldito. No tiene amor. Gabriel tiene un problema con nosotros. Nos odia. Reparad las brechas tan pronto como se produzcan. Nosotros no entendemos que hemos de sacar al enemigo del campamento de Dios al final del día de la expiación. Y cuando Gabriel trata de señalar los errores, nosotros decimos es porque nos odia, no porque nos ama. Gabriel no quiere salvar. No, Gabriel nos odia. Este hace las cosas mal porque nos quiere señalar. Eso es lo que quiere Gabriel. Nos odia, no nos ama. Gabriel no tiene ningún mensaje de verdad. Este no busca que este pueblo sea purificado. No, nos odia. Con toda su alma nos quiere señalar. Eso es lo que hace Gabriel. Y por eso hacemos todo lo que podemos para pelear con él, porque es maldito este hombre. Y no vemos, queridos, no vemos la obra del enemigo, que es tan sutil es. No queremos ver. Y por eso
La verdad divide. Y cuando esto ocurre, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Oye, un momento. Divide, por lo tanto, crea dos grupos, ¿vale? Y cuando el grupo mayoritario tuvo la verdadera razón. Cuando el grupo mayoritario tuvo la verdadera razón a Cristo. ¿Cuándo? Porque este maldito Gabriel anda solo. Aún me acuerdo días pasados. Señor, ¿he quedado solo yo? ¿En serio? Es que no puede ser, ni yo me lo puedo creer. Pero no lo sé qué está pasando, mis amados. No lo sé qué está pasando. ¿Por qué nos engaña tan sutilmente y tan fácilmente el enemigo? ¿Por qué no vemos las brechas que las hace en medio de nosotros? ¿Por qué no las vemos? Como me decía un amigo hace días pasados, dice, algo oscuro se ha interpuesto entre nosotros. ¿Por qué será? Porque Gabriel trata de reparar las brechas. Por eso. Porque Gabriel trata de ayudar a entenderse lo escrito está. Por eso. Amados, os amo con toda mi alma, a pesar de las diferencias. Pero en nombre de Jesucristo os lo pido, por favor. Abran la mente, abran los ojos, traten de entender la sutileza de la obra del enemigo en medio del campamento de Israel. Nosotros tenemos que purificar el campamento con la ayuda de Cristo, sí, no sin Él. Pero los 144,000, este hombre especial preparado, ha de sacar fuera del campamento de Israel al enemigo, el mundo, sus engaños. Y si nosotros no somos estos 144,000, en el grupo donde estamos, en ese campamento, está el enemigo, queridos. Y este se llama pueblo de Dios. Ellos creen que son pueblo de Dios. Nosotros somos maestros de Baal. Véase Carmel. Son honestos, son sinceros, pero engañados. ¿Adán era honesto y sincero en Edén? Sí. Pero engañado. ¿Importó para Dios? Por supuesto que sí. Por eso estamos como estamos y donde estamos. El problema no es la honestidad. El problema es que no somos capaces de ver el engaño en el campamento de Israel. Este es el problema. Mientras creemos servir a Dios, seguimos a Baal. Desgraciadamente lo digo, no me da ninguna gana de decir esto, mis queridos, pero tenemos que abrir los ojos de la mente o moriremos. No hay un camino intermedio. No lo hay, mis amados. Dice que no haya diferencias ni disensiones entre los obreros, que todos se pongan a trabajar para ayudar a quien lo necesite. Hay una causa para la gran debilidad de nuestras iglesias y esa causa es difícil de eliminar. Es difícil, por eso la iglesia se ha convertido en Babilonia, porque si hubiese sido fácil, qué bien, ¿no? Pero es difícil. ¿Por qué? Porque es uno mismo. ¿Y por qué soy yo el problema? Porque creo tener la verdad. ¿Cuál verdad? La que dice más que lo que dice escrito está. Esa verdad. Esa es la que me cuentan algunos y otros y tal, y yo luego la tomo, la mezclo con lo que está escrito, creo un relato y digo, esta debe de ser la verdad. Por eso el problema soy yo mismo. Porque en lugar de quedarme con lo que está escrito, pedir el Espíritu de Cristo para poder entender lo que está escrito, yo hago una mezcla de verdades que vienen de hace 2000 años
y las mezclo con lo que está escrito, me hago un relato, cierro las orejas, la mente y digo, no, esta es la verdad, porque la creo yo. Y lo que está escrito, pues hombre, son interpretaciones. Este Gabriel, pues tiene un talante y pues no sé cómo las maneja él, de tal modo, la mezcla tal, y las presenta que parece ser, pero que no es, porque yo ya tengo la verdad. Dice, los problemas no surgen porque los hombres tengan demasiada voluntad, sino porque tienen demasiada voluntad propia. Esto quiere decir que no tenemos a Cristo, porque cuando tenemos la voluntad de Cristo, nos sometemos a Él, a su verdad. Dice, la voluntad debe estar enteramente santificada para Dios. Los profesos seguidores de Cristo necesitan caer sobre la roca y ser quebrantados. Dejar de tener su propia voluntad, dejar de creer lo que me han contado y quedarme quebrantado sobre la roca y ahora decir, Señor, ya estoy muerto. Ahora cuéntame tú, ¿qué me quieres decir? Porque en cada uno que entra por las puertas de la ciudad de Dios, el yo debe ser crucificado. Y esta pelea es tremenda. Esta es la batalla del Armagedón, mis amados. Con eso está jugando el enemigo. No, yo tengo la verdad. Y el otro dice, yo tengo la verdad. Y el otro dice, yo tengo la verdad. Y todos los demás dicen, yo tengo la verdad. ¿Por qué habrá tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Quién ha hecho esta obra? ¿Por qué es tan importante? Escrito está. Por esto, mis amados, porque el enemigo está jugando con la confusión. Eso es lo que está haciendo. Dice, este espíritu feroz que se levanta en los corazones de algunos en la iglesia, cuando todo no va a su gusto, debe ser sometido. Porque no es el espíritu de Cristo. Pero claro, cuando Gabriel dice estas cosas, nosotros decimos que Él no nos ama. Él no tiene el espíritu de Cristo. Él está en confusión. Pero nos olvidamos de una cosa, que yo no he puesto aquí ni una coma. Y que esto se me aplica a mí como a vosotros. Este espíritu feroz que se levanta en los corazones, las mentes de algunos, en la iglesia, repito, no la institución. Cuando todo no va a su gusto, debe ser sometido, porque no es el Espíritu de Cristo. Y por eso nos juntamos para crear megas y a este lo dejamos de un lado, porque este maldito, este no puede estar en medio de nosotros. Y yo digo, amén, gloria a Dios que así es. A Dios sea la gloria. Ya es hora de que volvamos a nuestro primer amor y estemos en paz entre nosotros, teniendo este Espíritu de Cristo. Y cuando somos corregidos y tenemos el Espíritu de Cristo, entendemos o deberíamos de entender a la primera la corrección. Yo y vosotros. Mientras esto no ocurre, hay división
en el campamento de Israel. Y el enemigo está acampando en sus anchas. Por esto este pequeño grupo es tan pequeño. Dice, debemos manifestar que no solo somos lectores de la Biblia, sino creyentes en ella. Si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos los unos a los otros. Y esta es la clave, mis amados. Si estamos unidos a Cristo, la unión tiene que ser en Cristo, no en grupos y grupitos y grupitos. Esto es obra del enemigo, de toda la historia. Yo me pregunto, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos? ¿Sabéis por qué? Si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos los unos a los otros. Y de otro modo, estaremos divididos. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nosotros, pues, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien edificación. Pero nosotros lo que estamos haciendo es dividir. Esta es nuestra obra. Estos son malos y estos son buenos. Yo vuelvo a preguntar, ¿y cuándo la mayoría fueron los buenos? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda que seáis semejantes los unos a los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nuestro número aumenta, nuestras instalaciones se amplían, y todo esto exige unión entre los obreros, una consagración total y una devoción completa a la causa de Dios. No hay lugar en la obra de Dios para obreros tibios, para los que no son ni fríos ni calientes. Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente, pues porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entre los tibios está la clase que se enorgullece de su gran cautela para recibir la nueva luz, como ellos la llaman, pero su fracaso en recibir la luz se debe a su ceguera espiritual, porque no pueden discernir los caminos y las obras de Dios, porque necesitamos el Espíritu de Cristo. Aquellos que se oponen a la preciosa luz del cielo aceptarán mensajes que Dios no ha enviado, y así se volverán peligrosos para la causa de Dios, porque establecerán falsas normas. Espero que entendamos la profundidad, mis amados. Hay hombres en nuestra causa que podrían ser de gran utilidad si tan solo aprendieran de Cristo y fueran de luz en luz. Pero como no lo hacen, son obstáculos positivos, siempre cuestionando, desperdiciando tiempo precioso en discusiones y no contribuyendo nada a la elevación espiritual de la iglesia. Dice, desorientan las mentes y llevan a los hombres a aceptar sugerencias peligrosas. No pueden ver a lo lejos, no pueden discernir la conclusión del asunto, porque para eso necesitamos a Cristo, mis amados, para poder ver cuál es el final de la obra. Su fuerza moral se malgasta en nimiedades porque ven un átomo como un mundo y un mundo como un átomo. Muchos han confiado y se han glorificado en la sabiduría de los hombres, mucho más que en Cristo y en la preciosa verdad santificadora para este tiempo. Y ahí está la mezcla del vino de Babilonia, incluido en medio de la Odisea. Muchos han confiado y se han glorificado en la sabiduría de los hombres, mucho más que en Cristo
y en la preciosa verdad santificadora para este tiempo. En lugar de quedarnos con lo escrito está y entender como un cuadro completo lo que habla la verdad, nosotros escogemos partes para demostrar lo que queremos demostrar. Porque esa es la obra de muchos han confiado, se han glorificado en la sabiduría de los hombres. Necesitan la unción celestial, dice, para poder comprender lo que es luz y verdad. Dan gracias a Dios por no estar confinados en un estrecho surco, pero no ven la amplitud y el largo alcance de los principios de la verdad, y no son iluminados por el Espíritu de Dios en cuanto a la gran liberalidad del cielo. Admiran las teorías hechas por el hombre y caminan en las chispas de su propio fuego, desviándose cada vez más de los principios genuinos de la acción cristiana, ordenada para hacer a los hombres sabios para la salvación. Se esfuerzan por extender el Evangelio, pero separan de él la médula misma y la vida. ¿Entendéis dónde está el error? Y no es porque no queremos predicar el Evangelio, pero necesitamos ver el cuadro completo, entender el cuadro completo, porque dice, admiran las teorías hechas por el hombre y caminan las chispas de su propio fuego. ¿Qué es la cruz? ¿Quién estuvo ahí colgado en la cruz? ¿Un dios? ¿Un semidios? ¿Qué pasó allí? ¿Y de dónde son esas teorías? Porque vienen de 2000 años. ¿No son engaño? La doctrina de la Trinidad también viene de 2000 años. ¿No es engaño? Eso necesitamos entender, mis amados. Tenemos que librar nuestra mente. De otro modo no entenderemos. No vamos a entender. Y no porque se esfuerzan por extender el Evangelio, pero separan de él la médula misma y la vida. El Espíritu de Cristo. Dicen, brille la luz, pero la cubren para que no brille con rayos claros sobre los mismos temas que necesitan comprender. Algunos agotan el fervor de su celo en planes que no pueden llevarse a cabo sin peligro para la iglesia. ¿Mega? Amados, ¿qué espíritu es este? En nombre de Jesucristo os lo pido, por favor, abran los ojos. Eso no es maldad, queridos. No es maldad. De verdad necesitamos entender las trampas sofisticadas del enemigo. ¿A dónde vamos? A mí me da igual que me hablen y que me digan lo que crean, lo que quieran de mí. No me importa, honestamente. ¿Le importó a Cristo que lo llevaron hasta la cruz? No. ¿Qué le importaba a Cristo? Padre, perdónalos, que no saben lo que están haciendo. Eso le importaba. Y esto me importa a mí también. Si quieren escuchar, a Dios sea la gloria. Si no, más no se puede hacer. Lo siento de mi alma. Y no es porque no os amo, porque os amo con toda mi alma. Pero si no sois capaces de ver este amor, lo siento. Lo siento. Dice, en este momento, la Iglesia no debe desviarse del objeto principal de interés vital. Hacía cosas que no traerán salud y valor, fe y poder. Deben ver y por sus acciones testificar que el Evangelio es mansedumbre, cariños, mensajes tranquilicos, paz y seguridad. Este es el Evangelio. Que el Evangelio es agresivo. ¿Por qué? Porque salva vidas. Esta es su misión, salvar vidas, despertar mentes que tienen que salirse de todas las sofisterías del enemigo. ¿Y es esto fácil? No. La demostración, ¿dónde está la mayoría? ¿Dónde están incluso aquellos que creen tener la verdad? Justo ahora al final. Por eso peleo tanto, para que entendáis, mis amados. Aquí nadie odia a nadie. Aquí estamos hablando del amor, de salvar vidas.
El evangelio es agresivo. Los atalayas en los muros de Sión han de estar vigilantes y no dormir ni de día ni de noche. Pero si no han recibido el mensaje de los labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto, queridos. Y eso necesitamos entender. No hay maldad. No hay maldad. En nombre de Jesucristo os lo digo. No hay maldad. Hay todo el amor y cariño del mundo, pero tenemos que entender que nuestra ropa tiene que ser blanca, que el enemigo tiene que salir del campamento de Israel. No puede quedar ni un solo engaño, ni uno solo. Y no lo sé si, yo lo dije en la reflexión anterior, la obra de los 144,000 es titánica. Titánica. ¿Creen que es fácil sacar los engaños del enemigo del campamento de Israel? Pues no lo es, mis amados. Por eso el grupo pequeño es tan pequeño, porque los demás están bajo engaño. Esta obra es titánica, queridos. Por eso Cristo se preguntaba, ¿cuándo volverá? ¿Hallará fe? Esta es la razón, amados. Fijaos lo que dice, hermanos, Dios os llama, tanto a ministros como a laicos, a escuchar su voz que os habla en su palabra, no en teorías de ningún hombre, ninguno, ni yo, tampoco. Si yo lo que digo no está escrito, échenlo fuera. La única seguridad es su palabra y nada más, pero entendida bien en su contexto, con el Espíritu de Cristo. De otro modo, seguiremos con el vino de Babilonia. Que su verdad sea recibida en el corazón, en la mente, para que seáis espiritualizados por su poder vivo y santificador. ¿Cómo tenemos el Espíritu de Cristo? Aquí está explicado, mis amados. Cuando estamos peleando con Cristo, con la verdad, con su palabra, para entenderlo, poco a poco nos llena del Espíritu. Esa es la obra, esa es la santificación, esa es la purificación. Nuestra mente, el carácter y la ropa blanca, que es también la presencia del Espíritu, que es también sellamiento, afianzamiento en la verdad. Yo sé de lo que hablo, yo sé que muchos no entienden y huyen como del demonio. Bien, han hecho su elección, pero ¿por qué no queréis profundizar? No hace falta que me escuchen a mí. Traten de entender, pero ¿de qué está hablando este tío? Nadie nos ha contado estas cosas. Estudien, como si no hay un mañana. Traten de entender. Entonces, que el mensaje distinto para este tiempo sea enviado de atalaya en atalaya sobre los muros de Sión. Dice, el mensaje distinto para este tiempo. ¿Distinto? Señor, no sabemos nosotros la verdad. Pero si nosotros somos la Odisea, tenemos la Biblia, tenemos espíritu de profecía, lo tenemos todo. ¿Qué mensaje distinto? ¿De qué nos hablas? ¿Esto qué es? Sin Cristo no vamos a ser capaces de ver este mensaje distinto. Solo vamos a creernos megas. Pero solo quedamos en esto, megas. Pero el mensaje no está. Ese es el problema. Y lo vuelvo a repetir, no hay ninguna malicia. Por los frutos tenemos que reconocer las obras del enemigo, queridos, incluido en el campamento de Israel. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, que el mensaje distinto para este tiempo
sea enviado de atalaya en atalaya. Sí, pero nosotros nos ponemos a dividir. Si no cree como nosotros, no es de nosotros. Esa es nuestra obra. Desgraciadamente, ¿verdad? Yo creía que hablábamos de la Odisea. ¿Qué demostración mega queremos hacer? Ojalá fuera la verdad. Prometo, de lo profundo de mi alma, ojalá fuera la verdad. Yo mismo os la compartiré. Pero mucho me temo, mis amados, que este mensaje no es el mensaje para este tiempo. Mucho me temo. Y créanme, lo deseo con toda mi alma que yo sea el equivocado. Lo deseo con toda mi alma, que yo sea el equivocado. Saldré y lo diré. Prometo. Entonces que el mensaje distinto para este tiempo sea enviado de atalaya en atalaya sobre los muros de Sión. Este es un tiempo de alejamiento general de la verdad y la rectitud. Un tiempo en que debemos edificar los antiguos baldíos y con esfuerzo interesado trabajar para levantar los cimientos de muchas generaciones. Serás llamado reparador de la brecha, el restaurador de sendas para habitar, si apartares tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares al sábado delicia, el santo de Jehová honorable, y le honrases, no haciendo tus caminos, ni hallando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te apacentaré de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Escuchadme los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis el oprobio de los hombres, ni tengáis miedo de sus injurias. Porque la polilla los devorará como a vestidos, y el gusano los comerá como a lana, pero mi justicia será para siempre, y mi salvación de generación en generación. Despierta, despierta, revístate de fortaleza, oh brazo del Señor, despierta como los días antiguos en las generaciones de antaño. No eres tú quien ha secado el mar, las aguas del gran abismo, quien ha hecho de las profundidades del mar un camino para que pasen los rescatados. Por tanto, volverán los redimidos del Señor y vendrán con cánticos a Sión, y gozo eterno será sobre su cabeza. Obtendrán alegría y gozo, y huirán la tristeza y el luto. Yo soy el que te consuelo. ¿Quién eres tú para que tengas miedo de un hombre que morirá, y del hijo del hombre que será hecho como hierba, y te olvides del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra, y hayas temido continuamente cada día a causa de la furia del opresor, como si estuviera listo para destruir? ¿Y dónde está la furia del opresor? El desterrado cautivo se apresura para que lo suelten, y no muera en la fosa ni le falte el pan. Pero yo soy el Señor tu Dios, que dividió el mar, cuyas olas rugieron. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano, para plantar los cielos y echar los cimientos de la tierra, y decir a Sión: pueblo mío eres tú. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación como lámpara que arde. Y los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y serás llamada con un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la mano de tu Dios. Nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra será más llamada desolada, sino que tú serás llamada Jepsibaj, y tu tierra Beulah, porque el Señor se deleita en ti, es Jepsibaj, y tu tierra Beulah, tu tierra será desposada del enemigo, ¿verdad? Dice: mientras sostenéis firmemente el estandarte de la verdad, proclamando la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios. Y cuando dice los mandamientos de Dios, ¿cuál es toda la ley? Todo el Evangelio, sintetizado en ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no hacemos esto, eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto tampoco podemos amar a Dios. Porque si no vemos al que está cerca, ¿cómo vamos a amar al invisible? Necesitamos entender las profundidades, queridos. Se representa al tercer ángel volando por en medio del cielo, gritando a gran voz:
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero están relacionados entre sí. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que tanto significan para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, no pueden extinguirse. Satanás trata constantemente de proyectar su sombra infernal sobre estos mensajes, de modo que el pueblo remanente de Dios no pueda discernir claramente su importancia, su tiempo y su lugar. Y esta es la obra que está pasando ahora mismo, mis amados. Y los atalayas tienen que tener la mente despierta, queridos. En nombre de Jesucristo lo vuelvo a repetir, no hay ningún odio, no hay ninguna razón de separación, no. Lo que estamos tratando es de sacar los engaños del enemigo del campamento de Israel. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué tiene que dividir la verdad? ¿Por qué tiene que dividir la verdad? No entiendo. Y créame, no necesito nada de nadie. Lo digo en nombre de Jesucristo. No necesito, no quiero nada de nadie. Estoy muy contento como estoy. Estoy haciendo la obra que estoy haciendo. Y sé con quién camino. Porque si yo tuviera alguna duda, amados, hoy sería la última reflexión de mi vida. Si tuviera alguna duda. Pero no la tengo, mis amados. Ya las tuve mucho tiempo, hasta que quedé segurísimo que Cristo camina conmigo. De otro modo, yo no saldría, mis amados. No saldría. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Satanás trata constantemente de proyectar su sombra infernal sobre estos mensajes, de modo que el pueblo remanente de Dios no pueda discernir claramente su importancia, su tiempo y su lugar. Pero viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Se refiere a los mensajes, ¿verdad? Dice, la influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ensanchando. La influencia de estos mensajes, ¿verdad? Poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, haciendo nacer instituciones de enseñanza, editoriales e instituciones sanitarias. Todos ellos son los instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero, volando en medio del cielo para advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene otra vez con poder y gran gloria. Y no se olviden, porque está hablando en 1892, lo que trata de señalar es que este pueblo ha caminado con Cristo, pero que en este momento ha dejado de caminar. Eso es lo que trata de explicar. Y mirad la obra, mirad todo lo que se ha hecho en medio de nosotros. En solo 44 años. Con un puñado de gente, porque no eran más. En 1888 eran 3,000 y pico. 3,000 y pico personas. ¡Cuánta obra! La mano de Dios acompañándolos. Pero en este momento estaban engañados. Eso es lo que trata de explicar la sierva. Y esta es la advertencia para nosotros hoy, mis amados. Y esta obra de engaño se está repitiendo y no la queremos ver. Estamos fomentando más odio y división que el Espíritu de Cristo. Y esto es lo que trato de explicaros, mis amados. Que debemos de tener cuidado. ¿Con qué espíritu caminamos? Y no hay ninguna malicia en esto. Es una advertencia, gran advertencia. Cuidado. El profeta dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y de qué está hablando? ¿Está hablando de países? También. ¿Pero de países? ¿Este es el problema del enemigo? Pero si los países están en engaño. Siempre lo han estado. Está hablando de iglesias sobre todo, mis amados.
Y dice todas. ¿Se escapa alguna? No. Solo habrá un pequeño remanente. De todas. Dice, ¿qué es ese vino? Sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso sábado en vez del sábado del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás dijo por primera vez a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Y la Odisea dice, no, pero esto no está en medio de nosotros. ¿Seguro? Y si te lo revelo ahora, ¿qué dirás? Pecamos hasta que Cristo viene. Inmortalidad natural del alma. Da igual. Nosotros estamos en la iglesia, no moriremos. Cuando Cristo viene hará no sé qué hará, no lo sé qué hará, pero hará y somos salvos. Inmortalidad natural del alma. En medio de la Odisea. ¿Lo ve? No. No. No lo ve. Y el maldito soy yo, que revelo estas cosas. Yo soy el maldito. Dice, muchos errores semejantes ha difundido por todas partes, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y tenemos el discernimiento de saber qué es mandamiento de hombre y qué es un así dice Jehová. Para eso necesitamos a Cristo, queridos. Y esto no son solo palabras. Esto es una experiencia que no se puede contar. Está escrito. No digo lo que no está escrito. Pero necesitamos esta experiencia. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio público, atentos, ropa blanca, el campamento de Israel, hay que purificarlo, atentos. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Uno de los últimos actos de su ministerio fue la segunda purificación del templo. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? ¿De qué templo habla? De este. Así que en la última obra para la advertencia del mundo se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte grito del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Salid de dónde? De la Odisea. Conviértase en ese pueblo purificado, santificado, el remanente final. Conviértase en remanente final. Deja de beber y alimentarse del vino de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Este es el tema que necesitamos entender, queridos. Aquí termina nuestra reflexión. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos dé sabiduría, que nos envíe su Espíritu, que logremos entender las sofisterías del enemigo en medio del campamento de Israel. Necesitamos la ropa blanca, necesitamos limpiar el campamento de Israel. Este es mi ruego y mi deseo para todos y cada uno de vosotros. Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.